El trastorno del espectro autista ha sido definido como una disfunción neurológica desde edades muy tempranas, con fuerte base genética. Sus síntomas están relacionados con una triada de trastornos como lo son la interacción social, la comunicación, falta de flexibilidad en el razonamiento y el comportamiento. El trastorno del espectro autista comienza a dar señales antes del primer año de vida. Sin embargo, después de los 2 años se puede hacer un diagnóstico certero. Los criterios para el diagnóstico adecuado según el CIE-10 son: A. Presentar un desarrollo anormal o alterado antes de los 3 años en al menos una de las siguientes áreas: lenguaje como comunicación social, desarrollo de lazos sociales o interacción recíproca, y juego y manejo de símbolos en el mismo. Criterio 2. Se encuentran anomalías en la comunicación, retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje hablado, sin gestos para comunicarse, fracaso para iniciar o mantener una conversación, uso estereotipado o repetitivo del lenguaje o uso idiosincrático de palabras o frases, ausencia de juegos de simulación o juego social, mientras que en el criterio 3 se encuentran anomalías en el comportamiento, dedicación a uno o más comportamientos estereotipados, adhesión o compulsión por rutinas o rituales sin un propósito aparente, manierismos motores estereotipados con las manos o movimientos completos con el cuerpo, preocupación por partes aisladas de objetos. Debe presentar al menos 6 síntomas, incluyendo 2 síntomas del criterio 1, un síntoma del criterio 2 y un síntoma del criterio 3. En el criterio 1 se encuentran anomalías demostrables en la interacción recíproca. Criterio A: fracaso en la utilización adecuada del contacto visual, de la expresión facial, de la postura corporal y de los gestos para la interacción social. Criterio B: fracaso en relaciones con otros niños que impliquen compartir intereses, actividades y emociones. En el C: ausencia de alteración o anormalidad de la reciprocidad socioemocional, la modulación del comportamiento en respuesta al contexto social y una débil integración social, emocional y comunicativa. En el D: ausencia de interés por compartir alegrías, al señalar, mostrar u ofrecer objetos de su agrado. Dentro de la sintomatología y a partir de los criterios diagnósticos se pueden concluir varios de los síntomas que muestra el niño. Por ejemplo, dificultad para comprender sentimientos propios y de los demás, retrasos en el desarrollo del lenguaje, incluyendo la ecolalia, conductas repetitivas y estereotipias motrices y sensoriales, y desinterés por la conducta social. Entre otros síntomas se puede encontrar: después de los 12 meses no responde a su nombre, irritabilidad frente a los cambios mínimos, evitación del contacto visual y deambulación sin un fin determinado. En el diagnóstico diferencial se puede encontrar que niños ordinarios también pueden tener preferencias intensas por la repetición. Deben descartarse también discapacidades intelectuales, trastornos de movimientos estereotípicos, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad social y trastorno del lenguaje. Dentro de la comorbilidad se encuentra ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, discapacidad intelectual y convulsiones. Diferentes modelos explicativos proponen el trastorno del espectro autista como una alteración en la función ejecutiva. Quienes padecen autismo tienen alteraciones en el lóbulo frontal, viéndose afectados procesos encargados de la generación de monitoreo y control de acciones y pensamiento. También se encuentra el modelo de teoría de la mente, en donde se propone que lesiones en el hemisferio derecho pueden producir alteraciones en la función del discurso, impactando en el lenguaje no verbal, lo que dificulta la comprensión del sarcasmo e ironía o empatizar, inferir y atribuir aspectos en los demás. Los factores genéticos y fisiológicos son de gran relevancia. Actualmente, el 15% de los casos de autismo se asocian a una mutación genética. De igual manera, factores ambientales como la exposición fetal a teratógenos o características propias de los padres como edad avanzada pueden ser factores de riesgo. Para la evaluación se encuentran diferentes métodos que se complementan para realizar un diagnóstico exitoso. Entre una gran variedad de formas de evaluación existentes, hablaremos de algunos. La anamnesis es una entrevista con los padres dirigida a indagar sobre la presencia de los síntomas representativos del trastorno antes mencionados, además de antecedentes, evolución madurativa y presencia de trastornos de la afectividad o ansiedad.
Se debe asegurar que la entrevista se realice de forma respetuosa y empática, de tal manera que los padres no sientan que es un interrogatorio a sus hijos. La observación directa es el contacto directo con el niño que va a ser evaluado con la presencia de sus padres o el acudiente. Además, él podrá ser el intérprete en caso de que el niño sea muy pequeño o tenga poco repertorio lingüístico. Debe observarse su actitud, el grado de atención y de interés, movilidad y conducta en general. Se recomienda que el lugar donde se realiza esta observación sea el mismo donde se va a realizar toda la evaluación, con el fin de familiarizar al niño y garantizar una fiabilidad de los resultados. La entrevista diagnóstica para el autismo revisada ADIR permite la evaluación profunda de un sujeto con sospechas de trastorno de espectro autista. En esta se exploran 3 áreas: lenguaje y comunicación, interacción social recíproca y conducta motora. También encontramos la escala de observación diagnóstica para el autismo A2, donde las actividades estructuradas de la prueba y los materiales proporcionados ofrecen contextos estandarizados en los que se observan las interacciones sociales, comunicación y otras conductas relevantes para el diagnóstico. La escala de valoración del autismo infantil CARS se evalúa en una escala de 1 a 4 ocupando varios criterios, pasando de normal a caso severo de autismo y da una escala compuesta que fluctúa de no autista, medio autista, moderadamente autista y severamente autista. También encontramos una forma de evaluar que son las listas de verificación. En este caso hablaremos de la lista de verificación de comportamiento aberrante ABC, que es una lista de chequeo basada en el reporte del cuidador, desarrollada para evaluar conductas que no permiten una buena adaptación y los mayores puntajes reflejan mayor deterioro clínico.